Tamara, te pido si por favor podés grabar la clase para enviarla después para todas las personas que no pudieron estar. Genial, gracias. Bueno, vamos a empezar. Eh, Estuvimos juntos y juntas, creo que en mayo. Eh, Le agradezco muchísimo que Facu hoy no está, que es uno de mis compañeros. Tuvimos que cambiar el mes, a mí me tocaba agosto, ¿sí? Si se fijaban en el programa, si se fijan en el programa, nutrientes minerales, era agosto y septiembre era plagas y enfermedades, era un poco una secuencia necesaria para ir entendiendo algunas cosas, pero bueno, generosamente él me cambió el mes porque, bueno, yo les cuento, venía tramitando una adopción y bueno, en mayo ahí empecé la vinculación y ya estamos viviendo juntas, así que fue toda una movilización muy grande y bueno, una ola gigante que irrumpió, así que bueno, generosamente Facu me cambió el mes, así que nada, quería hacerlo extensivo para que sepan que, bueno, la calidad de personas con la que formamos grupo, así que le agradezco muchísimo. Y a ustedes también por haber, bueno, aceptado, quizás no les quedó otra, pero el cambio de mes ahí, de tema, ¿no? De eje temático. Y bueno, hoy también súper contenta porque para mí es sumamente importante escuchar las experiencias de personas que en el día a día trabajan, bueno, campesinos, campesinas, productores, emprendedores, emprendedoras, que trabajan con la agroecología de alguna u otra manera. A mí lo más valioso que me dejó la universidad y lo que me deja son las personas, los vínculos y bueno, hoy tenemos la suerte de estar con Leo, con Leonel Matos, que es quien lleva adelante el emprendimiento Yavana Plantas, bueno, es de jardinería agroecológica, es mi reconocedor de plantas preferido cuando cursamos botánica o cuando yo cursé botánica era Leito, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, es un genio, le agradezco muchísimo su generosidad, le debo un montón de bizcochitos y de todo lo que te debo, que algún día te lo voy a dar. Así que para mí es sumamente importante que escuchemos, no sé, una charla, un tema, lo que sea, de alguien que día a día, bueno, está ahí, ¿no? Con la agroecología y un emprendimiento propio, con lo que eso implica. Así que estoy sumamente agradecida por tu tiempo, Leo, por tu buena onda de armar la charla para el taller de la UNTREF. Y bueno, la idea era charlar un poquito de lo que sería un mariposario de nativas. Así que bueno, te doy la palabra y bueno, cualquier cosa pueden ir, si te parece, Leo, escribiendo en el chat los que no tienen micrófono o cámara y también, si también te parece, las personas que quieran abrir el micrófono para hacer un intercambio, lo mismo. Así que te doy la palabra, Leito, y te agradezco de nuevo muchísimo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Leonel. Bueno, primero, muchas gracias a Cintia y a ustedes por el espacio, por estar acá. Bueno, como un poquito les comentó Cintia, yo estoy transitando el último año de la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica en la FAUBA y me dedico a lo que es la jardinería y además cultivo plantas suculentas. Y estas dos actividades que hago siempre las hago con la idea de la agroecología detrás, con técnicas agroecológicas, es decir, con técnicas que sean sustentables en el tiempo, que sean amigables con el medio ambiente. Y un poquito la idea de la charla de hoy es que veamos los beneficios que las mariposas nos pueden traer en un contexto sobre todo de huerta. También puede ser en un jardín particular, pero vamos a hablar más que nada en la huerta qué beneficios nos traen las mariposas. Bueno, y como Cintia bien dijo, si tienen alguna duda de algo que digo, de alguna palabra complicada que capaz a mí me sale más natural porque estoy más metido en esto, que no entienden, no tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay problema. Yo cuando estoy presentando el chat no lo voy a poder ver, pero bueno, Cintia va a estar ahí viendo las preguntas que vayan saliendo, así que no tengan problemas en interrumpir. La idea es que sea una charla amena y que haya un ida y vuelta entre todos. No sé, Tamara, creo que vos vas a grabar. Si querés empiezo a presentar.
Así ya empezamos con la charla. A ver, denme un segundito. Bueno. Ahí pueden ver, ¿no? La presentación. Sí, sí, yo la veo. ¿La ven por ahí? Aunque se hagan un dedito para arriba si la ven. Sí, yo no veo cámaras, así que cualquier cosita, si pasa algo, avísenme. Bueno, avisen cualquier cosa. Yo solo veo la presentación. Bueno, Ahí ven. Sí, sí, dicen que sí. buenísimo. Primero me gustaría que empecemos a hablar de qué es una mariposa, ¿no? Porque es un bichito que capaz está muy presente en la cultura, en nuestra vida, pero no sabemos muy bien qué es. Bueno, una mariposa es parte de un orden de insectos que se llama el orden Lepidoptera, y este nombre hace referencia a unas pequeñas escamas que cubren las alas y el cuerpo de estos bichitos, y son insectos que se denominan holometábolos. Y esto es muy importante porque holometábolos significa que tienen un ciclo de vida, una metamorfosis completa. Es decir, lo que nosotros conocemos como mariposas, que son, acá yo les puse unas fotitos de algunas. Esta es una mariposa, esta es una cuatro ojos, se la conoce como cuatro ojos. Esta es una foto que saqué en mi jardín. Esto es una polilla y esto es una flotadora común, otra mariposita. Esperen que se me cambió la pantalla. Como les decía, tienen una metamorfosis completa, es decir, nosotros lo que vemos, la mariposa, es el estado adulto del insecto, pero antes de llegar a ese estado, pasa por otros estadios que son muy diferentes a estos insectos que vemos acá en la pantalla. Y ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero mariposa se le llama a los lepidópteros que son de hábitos diurnos, es decir, que están activos durante el día, y polilla se le llama a los lepidópteros que tienen hábitos nocturnos. Ahora, para seguir hablando un poquito, vamos a hablar de lo que en el mundo, cómo están los lepidópteros, qué son los lepidópteros en el mundo. En general, son el tercer orden más numeroso de insectos, detrás de los coleópteros, que son los que conocemos generalmente como escarabajos, y los dípteros, que son los que conocemos generalmente como moscas. Tienen más o menos unas 150.000 especies descritas, es decir, seguramente haya muchas más que todavía no se han descubierto, pero fíjense el número grande que hay de lepidópteros en todo el mundo. Y se distribuyen en el planeta Tierra. En casi todas las regiones vamos a encontrar algún que otro lepidóptero, salvo en aquellas zonas donde las heladas son permanentes, porque temperaturas tan bajas no les permiten desarrollar su ciclo de vida. Y la mayor riqueza, es decir, la mayor cantidad de lepidópteros que vamos a encontrar en el mundo está en la zona del neotrópico. El neotrópico es una zona que abarca más o menos todo lo que es Sudamérica, Centroamérica y una partecita del sur de Norteamérica. Y más cercano al Ecuador es donde vamos a encontrar la mayor diversidad de lepidópteros, porque están muy relacionados con las mayores temperaturas, que son una de las condiciones ambientales que más benefician a estos insectos para que puedan estar bien en el hábitat, ¿no? Justamente en Argentina, si bien tenemos una linda variedad de lepidópteros en el país, vamos a encontrar la mayor variabilidad, la mayor diversidad en lo que es la selva misionera. Acá abajo yo les puse unas fotitos de algunas especies que podemos encontrar en Misiones solamente. Fíjense que los colores vistosos que tienen. Esta, por ejemplo, es una hermosa mariposa azulada. Y bueno, estos son unos ejemplos para que vean también la diversidad de colores y de formas que hay, ¿no? Bueno, y acá es lo que les decía antes de las diferencias entre lo que son mariposas y polillas. Todos pertenecen al orden Lepidópteros, es decir, son básicamente los mismos insectos, pero hay algunas diferencias que hacen que los podamos clasificar o en mariposa o en polilla. Las mariposas, como le dije al principio, en general tienen hábitos diurnos, es decir, se mueven durante el día. Además, las antenas, lo pueden ver acá en la primera fotito, son muy finas,
compárenlo con las antenas de las polillas, de la tercera fotito de acá, que son muy diferentes. También las mariposas suelen ser de un porte mucho más pequeño que las polillas y tienen colores más vivos y más vistosos y tienen una posición de descanso, es decir, cuando se posan a descansar sobre una flor o sobre una hoja o algún lugar, se llama una posición de descanso vertical, que es esta segunda fotito que pueden ver acá, donde las alas se pliegan sobre el cuerpo. En cambio, las polillas tienen hábitos nocturnos, no todas, ¿no? Pero en general es así, son más de hábitos nocturnos, las antenas son, esperen que se me pasa, son filamentosas o en penacho, se la llama, es esa formita que pueden ver ahí. La estructura del cuerpo es mucho más robusta, son mucho más grandes, y esto tiene que ver un poquito porque durante la noche la temperatura suele ser más baja y tener una estructura corporal más grande les permite conservar mejor la temperatura. También las alas son de colores más apagados, no son tan vistosas como las mariposas. Y la posición de descanso, como pueden ver en la última fotito, es una posición de descanso horizontal, es decir, las alas se despliegan completamente. Y esto es lo que les decía al principio sobre el ciclo de vida que es holometábulo, es decir, que tiene un ciclo de vida que va por diferentes estados, que son muy diferentes cada estadio entre sí. Primeramente, empieza con un huevo, ¿no? Digamos, el ciclo de vida de una mariposa. Ese huevo luego eclosiona y da lugar a lo que se conoce como oruga o como larva, que son estos, seguramente si ustedes hacen huerta o tienen un jardín, habrán visto muchas veces los típicos gusanitos que se van comiendo las hojas. Esos son las orugas. En cierto momento las orugas se van alimentando, van creciendo y pasan a un estado de, esperen que voy a sacar este cosito que está molestando acá, pasan a un estado de pupa o de crisálida, donde ocurre una transformación dentro de esa pupa y emerge en cierto momento lo que ya conocemos como mariposa o polilla, que es el estado adulto de estos bichitos. Entonces ahora vamos a ver un poquito más cada estadio en particular para que lo vayan conociendo mejor. Bueno, primeramente, como les dije, vamos a tener el huevo. Acá pueden ver una fotito de una mariposa oviponiendo, está poniendo huevos en una hoja. En general los huevos los pueden poner o separados, fíjense que acá están como un poquito separados, o agrupados, como esta fotito de acá abajo. A veces los ponen uno, van a otra planta y ponen otro, a veces los ponen todos juntos. Hay algunas mariposas que mientras vuelan van como tirando los huevos al aire. Es bastante variado esto. Pero en general los huevos se ponen cerca de plantas que les sirvan de alimento a las orugas. Es decir, cuando esos huevos eclosionen y las orugas salgan al medio ambiente, ya tienen el alimento disponible para poder seguir su ciclo de vida. Los colores que vamos a encontrar en los huevos de oruga, en los huevos de mariposa, suelen ser blancos, amarillentos, verdosos, anaranjados. Están más o menos en esa gama de colores. Fíjense, estos huevitos acá son blancos y estos, que es de Pieris brassicae, que es un lepidóptero que se alimenta de brasicáceas, que a veces es considerado plaga en las huertas, es más de un color amarillento. Y fíjense acá, pueden ver en esta fotito del medio, cómo estos huevos son como, digamos, más nuevos y a medida que van madurando, se van haciendo de color más negro hasta que eclosionan en estas larvitas que pueden ver acá en esta última foto. Y los huevos pueden entrar en diapausa. Y esto es algo que les quiero explicar porque lo vamos a ver también más adelante en varias filminas. La diapausa es un estado fisiológico en donde ciertos animales entran como en un... Imagínense como los osos que invernan, que entran en una especie de... ¿Cómo decirles? Como toda su actividad metabólica se reduce mucho, y esto les sirve para poder pasar estados ambientales que son extremos, es decir, puede haber, por ejemplo, una temporada de mucho frío, o de mucho calor, o de mucha sequía, que si el animal, el huevo o lo que sea, está en actividad,
no podría superar esa etapa. Entonces, diapausa es un estado en donde bajan su actividad metabólica y eso les permite soportar condiciones ambientales que son adversas, y luego cuando las condiciones vuelven a ser propicias, como que se despiertan de vuelta y arrancan la actividad. Esto es importante porque los huevos, las larvas, las pupas, todos pueden entrar en diapausa, y esto es una característica evolutiva que les permite superar condiciones ambientales que si no, no podrían hacer. Bueno, después tenemos las orugas, que es el estadio que se conoce como juvenil de los lepidópteros. Hay muchos tipos de orugas, todas tienen, acá en este primer esquema, que es un dibujito, todas siguen más o menos este esquema en particular, pero hay algunas diferencias. Lo que vamos a notar más, digamos, más general es que, bueno, todos poseen una cabeza, que está acá en la punta, y tienen 3 pares de patas que se llaman patas verdaderas. Después tienen estos puntitos a lo largo del cuerpo. El cuerpo está segmentado, es decir, está separado en segmentos. La cantidad de segmentos puede variar según la especie, 9, 10, 11 aproximadamente. Y algunos segmentos tienen estos puntitos acá que están dibujados, se llaman espiráculos, que son las estructuras que le permiten a las orugas poder respirar, es decir, que haya un intercambio gaseoso entre el cuerpo de la oruga y el medio ambiente. Y después las orugas poseen acá, en estos apéndices que ven acá atrás, lo que se denominan patas falsas. Son falsas porque después las pierden, pero en realidad les sirven, se agarran con esas patas, se mueven con esas patas. Y pues son en general 5 pares de patas falsas, a veces algunas especies tienen 4. Y acá en este dibujito acá pueden ver las diferentes formas que hay de orugas. Son todas, como les dije, siguen ese esquema que hay arriba, pero hay diferencias. Algunas tienen pelos urticantes, otras tienen otros colores. Depende de la especie, van variando un poquito. Acá Una cosita, eso que está diciendo Leo está buenísimo y es súper importante. Primero, un poco lo hice a propósito, Leo, esto porque debo el final de Sanidad Vegetal y me estás refrescando un montón, me viene buenísimo, pero eso que está contando es súper importante para reconocer las orugas, ¿no? Para decir, bueno, cuáles son orugas de mariposa, cuál es oruga, no sé, la de bicho torito o la de otro insecto, y eso es súper importante, ¿no? Eso que decía recién, las patitas verdaderas, esas 3 de adelante, esos pares de patas verdaderas, son un indicador como, o sea, con el que podemos reconocer que son futuras mariposas. Así que lo que está diciendo está buenísimo, como lo mismo de los huevitos, ¿no? O sea, si es huevo de chinche, si es huevo de mariposa, eso está buenísimo empezar a observarlo para identificarlo, digamos. Es complejo, como también poder identificar deficiencias nutricionales a través de los colores y de lo que fuimos viendo hasta ahora, pero bueno, es como un ejercicio. Y eso de las patitas verdaderas es sumamente importante para saber que es una oruga de mariposa, así que está buenísimo. Sí, porque en general, o sea, si bien los lepidópteros son insectos holometábolos, no son los únicos insectos que tienen este tipo de metamorfosis completa. Por ejemplo, los coleópteros también tienen este tipo de metamorfosis y también tienen orugas. Pero son Coleópteros, diferentes. contá qué es. Coleópteros, contá qué es. Los coleópteros son los que conocemos en general como escarabajos. Como vaquitas no, perdón. O sí. Bueno, no me acuerdo. Pero son en general los escarabajos que conocemos, que son un tipo de bichito que también tienen esta metamorfosis, que pasan de huevo a larva, después se empupan también, y después emerge el adulto. Y las larvas, si bien tienen diferencias morfológicas entre un coleóptero y un lepidóptero, a veces podemos confundirnos bastante. Pero, por ejemplo, si vemos, vamos a poner el bicho torito, por ejemplo, que es un coleóptero, que es ese escarabajo que tiene ahora no se lo ve tanto, pero antes cuando yo era chico se veía mucho más, que tiene como ese cuerno en la cara, digámoslo. Tiene su oruga, que se conoce como isoca, y no tiene patas falsas, por ejemplo. Y bueno, hay diferencias morfológicas, pero como dice Cintia, es complicado, tampoco es que uno lo va a aprender así como así, es toda una ciencia la entomología de saber describir diferentes insectos. Pero bueno, con la experiencia más que nada nos vamos a dar cuenta de cuál es cada cual. Más que nada,
una manera muy, muy simple, vamos a decirlo así, de reconocer orugas es ver cómo se alimentan, en dónde están, cómo son, es entender todo este ciclo, ¿no? Y bueno, y acá les puse unos dibujitos unas fotos de orugas. Esta es como la oruga, vamos a llamarla como más de moda que hay hoy por hoy, que es la oruga de mariposa monarca, que está muy, muy ahora de moda. Mucha gente está criando mariposas y en general lo que más se cría es esta oruguita, porque nada, fíjense, es muy linda estéticamente, nada, está como de moda. Y acá les puse otra oruga para que vean las diferencias que hay, ¿no? Entre una y otra. Son el mismo, no es la misma especie, pero ambos son lepidópteros. Y bueno, las orugas se alimentan en general de materia vegetal y a medida que van comiendo, van creciendo de tamaño y van mudando la piel hasta unas 4 o 5 mudas hacen en su vida y luego pasan al estado de pupa. Y como les dije al principio, también pueden entrar en diapausa si hay condiciones ambientales que son desfavorables, pueden entrar en diapausa y luego cuando vuelvan las condiciones propicias, vuelven a su actividad. Bueno, y acá es lo que les decía un poquito sobre las apariencias y las defensas que tienen las orugas. Es muy, muy variado la apariencia que puede tener una oruga. Si bien dentro de los lepidópteros puede haber mucha variabilidad. Y algunos de estas diferencias se tienen que ver con mecanismos de defensa que tienen ante predadores. Por ejemplo, hay algunas que tienen colores muy llamativos, como por ejemplo esta de la primer fotito, que ya le advierten a un depredador de cierta manera que comerse a esa oruga no es lo mejor que puede hacer. Muchas veces, muchos de estos pelitos, ustedes habrán escuchado de las gatas peludas, por ejemplo, que son lepidópteros que tienen pelos, como estos de acá, que son urticantes. Es decir, si nosotros le pasamos la mano o tocamos esa oruga, nos va a irritar muchísimo la piel, porque es un mecanismo de defensa que tiene para que los depredadores no la consuman. También hay Si algunos. alguien que tiene el micrófono abierto y está tecleando puede apagarlo mejor porque si no se le pierde la voz. Fui yo, perdón, estaba respondiendo. Ahí voy, perdón. Bueno, lo que les decía es que también hay un mecanismo de defensa que es el de camuflarse. Esta fotito del medio, por ejemplo, que ven acá, este pedacito verde, no sé si lo van a ver bien, pero esto es una oruga. Que en un momento a mí me estaban comiendo esta planta, es una salvia, me estaban comiendo la salvia y yo decía, ¿qué me lo está comiendo? Empecé a revisar y no lo encontraba, hasta que en un momento, observando bien, me di cuenta que lo que hizo esta oruga, fíjense lo inteligente que es este bichito. Se agarró con estas patas falsas que yo le nombré al principio, se agarró al tallo y se dobló, mimetizándose como si fuese un tallo. Para mí eso es increíble, que un bichito pueda hacer eso. Pero bueno, es algo muy, muy común que se camuflen con su entorno. Y también lo que hacen algunos es parecer otro animal para asustar al depredador o para que el depredador no se dé cuenta de qué es. Esto, por ejemplo, es una papilo, es una oruga de los cítricos. Y si vos ves a esta oruga de frente, pensás que es, no sé, otro bicho. Tiene como una cara muy grande, tiene unos dibujos que parecen ojos gigantes. Y el bicho en realidad es una oruga, pero tiene otra apariencia. Y además, bueno, esta especie tiene este apéndice que ven acá, es un apéndice también que cuando se le acerca mucho a algún bicho, no está siempre, ¿no? Lo saca al medio y la realidad es que no recuerdo ahora si segrega alguna sustancia o hace algo para asustar depredadores, ¿no? Son diferentes mecanismos de defensa que tienen para poder sobrevivir en su ambiente natural. Bueno, y después lo que le decía de la alimentación, las orugas poseen un aparato que se llama masticador. El aparato bucal, la boca, mastica y comen tejido vegetal vivo. Principalmente comen hojas, pero yo he visto orugas que se han devorado una planta que también se comen los tallos, o sea, comen lo que puedan. También hay casos particulares en donde hay canibalismo, si hay falta de alimento también. No es que solo comen vegetales, pero
en general la mayor fuente de alimentación es tejido vegetal vivo. Y esto es muy importante en un contexto de huerta, porque algunas orugas, según el hábito de alimentación que tengan, pueden ser plagas para algunos cultivos. Acá, bueno, yo no se va a ver, después si quieren les muestro, había puesto un videíto, pero no salió, en donde se ve cómo una oruga consume una hoja, pero acá pueden ver esta fotito, acá esta es la boquita, acá tiene el aparato bucal masticador, entonces la oruga va comiendo, en general comen desde el borde de la hoja hacia adentro, esto es una señal si nosotros vemos hojas comidas, para poder ir pensando en que hay una oruga comiendo nuestra hoja. También podría llegar a ser hormiga u otro bichito, pero es un patrón que nos sirve para ir reconociendo qué tenemos en el jardín, ¿no? Entonces van desde el borde, van consumiendo, van pasando, acá ven, pasó toda la boquita, va comiendo la hoja, van comiendo, hasta que la terminan, pasan a otra hoja y siguen comiendo. Y tienen diferentes régimen de alimentación. Está lo que se conoce como el régimen o las orugas que son monófagas. Esto significa que se alimentan solamente de una especie de plantas en particular. Y esto es muy, muy importante en un contexto de huerta, que sepamos reconocerlo, porque a veces vemos una oruga comiéndose una planta. A mí me pasa mucho cuando hago jardinería que me viene un cliente, una cliente y me dice, che, mirá, esta oruga tengo miedo que me coma todas las plantas porque se está comiendo una especie en particular. Pero cuando yo voy y la veo, esa especie solo come, por ejemplo, la mariposa espejito solo come pasiflora, no come otra cosa. Entonces si yo voy a un jardín donde tienen pasiflora y el cliente me dice, che, tengo miedo de que me coma el resto de las plantas, yo reconociendo a la oruga le puedo decir, quédate tranquilo, quédate tranquila, no te va a comer otras plantas porque esta oruga solo se alimenta de una especie en particular. Y esto es muy, muy importante para que no andemos como teniendo miedo de ciertas orugas o eliminando orugas que no nos van a hacer más daño del que están haciendo en una planta específica. Después tenemos otro régimen que es el de olífagas, que se alimentan de una familia en particular, no solo de una especie, pero por ejemplo hay orugas que solo se alimentan de solanáceas. Entonces puede ser que nos coman un tomate y nos coman una papa, por ejemplo. O hay especies de orugas que solo comen brasicáceas, entonces nos pueden comer un repollo y nos pueden comer una colza, por ejemplo. Se alimentan de una familia. Y después tenemos las especies que son polífagas, que se alimentan de lo que encuentren. Cualquier material vegetal se lo van a comer, no tienen problema con eso. Y esas son a veces las que son más complicadas en la huerta o en el jardín, porque si se pasan a plantas que no queremos que se coman, se la van a comer igual. Como yo les dije, yo cultivo suculentas, y fíjense, esto es una planta suculenta, esto es una hoja bastante gruesa, que fue comida por una oruga sin asco. Fíjense, estas hojitas están todas comidas, y acá estos puntitos, no sé si lo van a ver, son también una buena señal para que sepamos que hay orugas en nuestro jardín, que son los excrementos que van dejando, que son como unas bolitas, son bastante particulares. Con la experiencia uno puede ir reconociendo estas señales y ayudan un montón para saber qué es lo que tenemos en el jardín. Bueno, y después pasamos a lo que es el estado de pupa, que, como les dije al principio, la oruga va a ir consumiendo material vegetal, va consumiendo hojas, tallos, lo que encuentre, va creciendo de tamaño hasta que llega a un máximo de crecimiento y empieza el momento en que va a pupar. El estado de pupa, o también se le llama crisálida, es un estado en donde la actividad metabólica del individuo baja un montón, hay muy baja respiración, hay muy baja actividad fisiológica, y sucede un proceso o dos procesos en realidad, que para mí son asombrosos lo que pasa dentro de una pupa. Cuando hice sanidad vegetal y estudié los lepidópteros, lo que más me llamó la atención fue lo que pasaba ahí adentro, que son procesos de histólisis e histogénesis, que ahora los vamos a ver. Pero bueno, en este estadio de pupa, lo que sucede es que la oruga va tejiendo alrededor de su cuerpo una estructura bastante sólida, bastante dura, una capa protectora, y en este estadio ya no tiene patas,
no tiene alas, es decir, no se alimenta ni se mueve. Se queda en el lugar donde arma la pupa hasta que sucedan estos procesos de histólisis e histogénesis y luego emerge la mariposa. Pero mientras es pupa, está en ese lugar y no se mueve. Y esta crisálida le otorga resistencia a la oruga a diferentes cuestiones del ambiente. Por ejemplo, le otorga resistencia si hace mucho calor, si hace mucho frío, a depredadores. Obviamente no es una estructura que la haga invencible, pero le otorga un poco de resistencia porque dentro de esa crisálida está súper vulnerable este ser vivo. Bueno, también las pupas pueden entrar en diapausa, como les dije al principio. Y acá en las fotitos que le puse, esto es una crisálida de mariposa monarca que salió en mi jardín. Fíjense, lo que hace esta especie en particular es, se cuelga con un hilo de seda de la cola de donde pueda. A veces se cuelgan en las macetas, se cuelgan en una planta, se cuelgan en donde quieran. Uno las encuentra, si tienen monarcas en el jardín, las encuentra después en cualquier lado. Se cuelgan de la cola con un hilo de seda y van tejiendo toda esta crisálida que ven acá. Algunas otras lo que hacen, esto hacen generalmente más las polillas, es como que van enredando las hojas dentro en sí mismo y adentro de esa hoja encuentran una pupa. Esto, por ejemplo, esta foto la saqué en un jardín de un cliente que tenía una polilla polífaga que le estaba comiendo un montón de plantas. Estas hojas creo que son de orégano, no me acuerdo bien ahora. Y al abrir las hojas encontré que había polillas. Algunas especies de lepidópteros empupan en el aire, digamos, como la monarca, que se cuelga de donde pueda y hace su capullo, o algunas otras, como por ejemplo esta de acá, que es una Eacles imperialis, que es una polilla muy linda, que se la mostré al principio, es esta de acá. Esta es la Eacles imperialis. Bueno, esta es la polilla y esta es la oruga. Hermosas las dos para mí. Esta foto la saqué en la terraza del edificio, la encontré en una maceta, dando vueltas en la maceta, porque lo que hacen estas especies es empupar debajo de la tierra. Hacen un pequeño pocito y ahí empupan. La otra vez, por ejemplo, iba en bicicleta por la calle y iba por una avenida y de pedo estaba viendo el piso, digamos, y vi una Eacles imperialis como cruzando la avenida porque estaban buscando tierra y en la ciudad la realidad es que cada vez hay menos tierra. Entonces, bueno, me paré con la bici, la agarré, la llevé a un cantero y demás. Pero cuando vemos una oruga a veces dando vueltas por el piso, agarrarla y subirla a una planta es un error porque están buscando un lugar donde empupar. Bueno, y acá es estos dos procesos de histólisis e histogénesis que les comenté antes, que para mí son increíbles. Lo que sucede adentro de una pupa es básicamente toda la larva que queda dentro de la pupa, la mayoría de los tejidos que conforman a este ser vivo, como que se descomponen, se vuelve como un caldo, como un jugo. Solo queda armado lo que es el sistema nervioso, el vaso dorsal y parte del aparato digestivo, pero todo el resto del cuerpo se desarma. Esto es el proceso de histólisis, es decir, de desarmar estas estructuras del cuerpo. Y luego sucede la histogénesis, que es que se va rearmando de vuelta toda la estructura para formar lo que conocemos finalmente como mariposa. Y acá les puse en estas fotitos, que para mí ilustran muy bien lo que les digo. Estas fotos las sacó una clienta, una amiga, que estaba criando monarcas y me habló para que la aconseje cómo hacer y demás. E hizo un trabajo que para mí fue maravilloso, lo compartió con la familia, me pasó el video de los niños de su familia maravillados por todo este proceso que es increíble. Y acá en estas fotitos la sacó ella. Esto, por ejemplo, es una oruga de mariposa monarca, como les decía, se cuelga como de la colita, digámosle así, con un hilo de seda y empieza a tejer todo su capullo. Acá pueden ver, esta foto no se ve muy bien, pero este es un mariposario que hizo esta amiga mía, Gabriela, y acá se las puede ver, acá hay un capullo y acá hay otro ya colgados, y
luego empieza como a madurar, digamos, la mariposa. Si pueden ver, acá esto es un estado un poco más avanzado, ya perdió el color verde, está más amarronado, y fíjense acá, se notan las alas de lo que va a ser la mariposa. Y esto ya está como a punto de eclosionar, el capullo ya está casi formado, y finalmente sale la mariposa de la crisálida para vivir su vida adulta. Una cosita muy importante si ustedes van a criar mariposas es que en los momentos en que una mariposa o una polilla también sale del capullo, nunca intervengan, nunca la toquen, porque esos primeros momentos en donde la mariposa sale y sensa el ambiente, empieza a estirar sus alas, empieza como a formarse. Ustedes si lo ven van a ver cómo empieza a estirar las alas, y si en ese momento intervienen y la tocan, pueden hacer que haya alguna malformación en el sistema de alas y demás, y ya eso no se corrige y la mariposa termina como mal para todo el resto de lo que le quede de la vida adulta. Entonces es muy importante siempre, ¿no? Para mí en lo que es en la naturaleza, observar, pero tratar de no intervenir. Bueno, y después, cuando finalmente emerge de la crisálida el lepidóptero adulto, vemos lo que es la mariposa o la polilla según el tipo de lepidóptero que sea. Y las características morfológicas, es decir, la forma del cuerpo es muy diferente a lo que es una polilla. Principalmente lo que vamos a ver de diferencia es, por un lado, que de repente tienen alas que antes no tenían, esto les permite volar y a la vez poder polinizar plantas. Las patas falsas que le comenté al principio que hay en las orugas ya no están más, solamente quedan las 3 patas verdaderas. Y algo muy importante también es que el aparato bucal, que yo les comenté, que en la larva se conoce como masticador, que le permite alimentarse de material vegetal, desaparece y se reemplaza con un nuevo aparato bucal que se conoce como espiritrompa. Y es esto que ven acá en esta imagen. Esto es una foto muy micro de la cara de una mariposa, y esto que ven acá, este coso largo y enrollado, es la espiritrompa. Cuando una mariposa se posa sobre una flor, la estira y eso le permite libar el néctar de la flor. Luego, cuando termina de alimentarse, vuelve digamos, a formar esta estructura para adentro, va a otra flor, lo estira y así sucesivamente. Y fíjense acá, no sé si van a ver en la pantalla, pero se nota muy bien esto que les dije al principio de las escamas que tienen los lepidópteros. Fíjense todo el escamado que tienen en el cuerpo, cómo está formado todas sus alas, su cuerpo y demás. Bueno, y entonces estas características que tienen las mariposas, las alas, la espiritrompa y demás, les permite levantar vuelo y alimentarse del néctar de las flores, y realizan una función que es una función que a nosotros nos interesa mucho en un contexto de huerta, que es la de actuar como agente polinizador. Yo no sé si todos saben lo que es la polinización y demás, o quieren que lo explique, o ya lo vieron, no sé muy bien qué saben de eso, pero bueno, si tienen alguna duda sobre cómo es este proceso, me lo comentan y lo hablamos mejor. Pero bueno, acá pueden ver una fotito de una mariposa libando, una flor. Y acá les puse esta foto, es una mariposa. Esta mariposa no es de acá, es más del norte de Sudamérica, de Centroamérica, pero se las puse porque fíjense, esto, no sé si lo van a ver, es un antebrazo, es la mariposa como más grande, o es una polilla en realidad, más grande digamos, en el estado adulto. Creo que esto mide, según de donde saqué la foto, decían que medía unos 32 centímetros más o menos. Y bueno, y el estado adulto, algo que no se los puse acá, pero en general no suelen vivir demasiado. Hay algunos lepidópteros que el estado adulto viven simplemente para reproducirse y mueren, es decir, viven 1 o 2 días. Otros viven un poco más, 2, 4 semanas suele ser el promedio más o menos de vida, y hay algunas especies que pueden vivir meses largos. Por ejemplo, la mariposa monarca, que tiene un hábito migratorio,
viven 7, 8 meses a veces, depende de la época del año y demás. Bueno, y acá... Leito, ¿podés poner la foto anterior un segundito? Sí. En relación a lo que decía Leo recién sobre la polinización, eso lo vimos en el módulo de producción de nuestras propias semillas hortícolas, ¿sí? Toda la parte de polinización, y algo que me parece súper interesante de rescatar, que digamos lo vamos a relacionar con lo que viene diciendo Leo y con lo que venimos trabajando desde el inicio, es sobre lo que implica la diversidad. Ese aparato bucal que tiene la mariposa, que es particular, esta espiritrompa, o sea, que es diferente a lo que decía que tenía una larva, digo, en los polinizadores, cada polinizador tiene un aparato bucal diferente que le permite, digamos, acercarse o alimentarse de plantas con flores con morfología diferente, ¿no? Con arquitectura diferente. Entonces, qué importante es vincular esto con la diversidad de flores que le brindemos en nuestra huerta, ¿no? Entonces, empezar a entender eso, que el aparato bucal de las mariposas, digamos, va a algún tipo de flor, ¿no? Que seguramente veamos más adelante cuando Leo pase, pero digo, empezar a entender eso, ¿no? Que cada insecto, cada animal con un aparato bucal diferente va a flores distintas. Entonces, lo que es la diversidad lo tenemos que, digamos, tener siempre presente en todo, digamos, en todo el sistema huerta. Sí, eso es así como decís vos, Cintia. Hay, por ejemplo, en realidad hay muchos polinizadores, se habla mucho de las abejas porque son como el agente principal, pero las abejas van a cierto tipo de flor, las mariposas pueden ir a otro, comparte también flores que van a ambas, pero también los colibríes, por ejemplo, van a ciertas flores en particular que le permiten que su pico ingrese en la flor. Bueno, hay muchos agentes polinizadores, hay reptiles, hay mamíferos también que polinizan, es muy, muy variado, entonces tener esta oferta floral amplia siempre es positivo. Nunca, o sea, mayor diversidad, mayor biodiversidad, siempre, siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Por lo menos en mi opinión, ¿no? Pero bueno, y acá esto es un poquito tiene que ver con eso, es el rol ecológico que cumplen en la naturaleza los lepidópteros. Los lepidópteros en sus ambientes naturales forman parte de lo que se conoce como una red trófica, donde interactúan con muchas especies y esto hace que tengan muchas funciones, no solo la de polinizar es una de las cosas, pero en esta red trófica, por ejemplo, las mariposas o las polillas, los lepidópteros en general, también son alimento de otras especies. Y esto es súper importante que entendamos que no, digamos, no está mal que haya otros seres que se coman las mariposas, porque pasa mucho cuando la gente cría lepidópteros, cría mariposas, que por ejemplo uno de los mayores depredadores que hay en esta zona de Buenos Aires y en general son los eminópteros, es decir, las avispas. Yo me acuerdo en donde yo cultivo suculentas, una vez con una amiga que vive en el lugar o que vivía en el lugar, habíamos puesto un par de asclepias y empezaron a venir las mariposas, las orugas de monarca, empezaron a comer asclepias y estábamos viendo ahí un poquito cómo era todo este proceso. Y en un momento yo estaba trabajando con mis plantas, con las suculentas, y mi amiga viene corriendo y me dice, che, mirá, Leonel, mirá lo que hay acá. Y me llevó a ver las asclepias y encontramos, tengo un video, si quieren después se los muestro, aunque es un poquito violento capaz, pero me mostró, había una avispa devorándose a las orugas. Y lo que me pareció interesante es que tanto mi amiga, Agus, que ella es bióloga, sabe un montón, tanto ella como yo, en vez de horrorizarnos ante el espectáculo, nos maravillamos, porque nos pareció increíble este ejemplo de cómo funcionan todos los animales relacionados entre sí. Y en la naturaleza pasa eso, los lepidópteros se alimentan de ciertas, por ejemplo, de néctar, o se alimentan las orugas de vegetales, pero también hay otros animales que las comen, avispas, pájaros, o sea, forman una red de interacciones que es muy amplia. Y más allá de eso, en el estado juvenil, las larvas actúan en sus ambientes naturales como controladores de la materia vegetal. Si nosotros en un ambiente natural que suelen estar
en general en equilibrio, y digo en general porque ahora es muy difícil encontrar un ambiente natural que no esté intervenido por el ser humano, pero en general, si nosotros sacásemos a las larvas de su ambiente natural, podríamos crear un desequilibrio porque de repente especies vegetales empiezan a copar espacios que antes no copaban, porque las larvas se las comían y las mantenían como a raya, digamos. Y bueno, y las mariposas o las polillas, pero en general más las mariposas, cumplen un rol muy importante en lo que es la polinización vegetal. Que es importante aclarar que la polinización no es un objetivo de la mariposa. La mariposa no está yendo de flor en flor pensando en que va a polinizar. No, la mariposa se está alimentando, pero cuando se posa en una flor, el polen se le pega en el cuerpo y luego se va a otra flor y ese polen se va como pasando de flor en flor, digamos. Pero no es que su rol es el de polinizar. El lepidóptero está pensando en alimentarse nada más. Y algo también importante es que la presencia de mariposas es un indicador muy importante de una buena calidad ambiental, porque son insectos que son muy, muy sensibles al uso de agrotóxicos. Entonces, si nosotros estamos de repente en una huerta o en un espacio, en un agroecosistema, y vemos que hay muchas mariposas, eso nos tiene que generar cierto grado de confianza en cómo manejan el espacio, porque apenas empiezan a aplicar algo, las mariposas son muy sensibles a estos cambios. Y de hecho es una de las causas por la que hoy por hoy se ven mucho menos que antes, porque con el uso excesivo, vamos a llamarlo así, de agrotóxicos que hay, los lepidópteros están muy, muy golpeados. Bueno, y acá en la fotito, para que veamos algo, por ejemplo, esto es una larva de mariposa espejito alimentándose de una pasiflora, cumpliendo su rol de control vegetal. Esto es una mariposa que ahora no me acuerdo cuál es esta, pero bueno, está alimentándose y polinizando. Y esto, fíjense, esta oruga, todas estas estructuras que tiene acá arriba, está siendo parasitada por avispas. Las avispas lo que hacen es ponen sus huevos en la oruga sigue viva, y cuando esos huevos de avispa eclosionan, las larvas que salen se comen a la oruga. Puede sonar medio violento, pero bueno, así funciona un poquito la naturaleza, ¿no? Bueno, y acá vamos a pasar como a la segunda parte de hablar un poquito del rol que tienen para nosotros, digamos, las mariposas en una huerta. No sé, Cintia, si hay preguntas, dudas, algo hasta acá, que hacemos un parate y contestamos algo, o sigo. Había una que, bueno, hablaba si los cascarudos eran también coleópteros. Yo contesté que sí, que podemos reconocerlos porque tienen un exoesqueleto duro. Cascarudo, bichotorita, escarabajitos, todos esos son coleópteros, ¿no? Los que tienen como el cuerpo bien duro. Y después Diana comenta que crió 2 veces monarcas y vio la misma escena con una avispa, y después que a una mariposa que nació con malformaciones se la comió un pájaro, ¿no? Entonces un poco ahí lo que contabas vos en lo último, así que. Sí, en general, cuando se crían mariposas, lo que se hace es se las saca de las plantas y se las pone en un mariposario que tiene una red. Fíjense en la fotito que les mostré de Gabriela, no se ve muy bien, pero acá, esto es un mariposario que armó Gabriela, y acá se ve en el fondo, esto es una red que lo que hace es no deja pasar a las avispas, entonces las orugas o las pupas, las orugas pueden, digamos, cumplir su ciclo vital sin el miedo a que un depredador actúe sobre ellas. Eso es algo que se hace en la cría de mariposas, que en la huerta, ahora no vamos a hablar de cría, pero sí, es algo que se hace porque, bueno, hay gente que le gusta criar las mariposas y hay que protegerlas porque si no, bueno, se las comen. Y después sí, también lo otro, muy importante esto de la malformación de las alas, después no pueden volar o vuelan mal y son presas más fáciles de depredadores. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de las mariposas en la huerta. ¿Por qué queremos tener mariposas en nuestra huerta? Principalmente si vamos a hablar desde un punto de vista como netamente utilitario, pensando simplemente en el beneficio nuestro nada más, son importantes porque son agentes polinizadores. Esto significa que nos van a ayudar en su función de polinizador a que se formen semillas y se formen los frutos,
que luego nosotros vamos a cosechar, y también aumentan el rendimiento de la producción. Yo he leído algunos papers sobre, en general, no tanto sobre mariposas, sino se hace más sobre abejas, porque son como el agente polinizador más importante que hay, o por lo menos que se utiliza. En donde, por ejemplo, la otra vez había leído uno en donde había una producción de, ahora no me acuerdo si era de avellana o de algún fruto, en donde tenían 2 lotes. Tenían los 2 lotes con el mismo cultivo, y en uno, en el momento de floración, ingresaron colmenas de abejas y en el otro no. Y después compararon qué lote había producido más, y el lote que fue polinizado por abejas había producido como un 30% más. O sea, si vamos a esto, a lo que es el beneficio para el cultivo, agentes polinizadores aumentan en general también la producción. Y bueno, y después lo que les decía al principio de esto de la biodiversidad. La presencia de mariposas y polillas va a aumentar la biodiversidad del agroecosistema, y eso siempre es positivo porque hay muchos servicios ecosistémicos que están relacionados con la mayor biodiversidad. No los vamos a hablar ahora porque tendríamos que hacer otra clase de agroecosistemas, pero sepan esto, que mientras más vida haya en un ambiente, más nos acercamos a este equilibrio natural que suelen tener los ecosistemas. Bueno, y acá para no quedarnos con la idea, porque capaz cuando yo estaba armando la clase estaba pensando, bueno, van a pensar que las mariposas son lo mejor del mundo, y sí, son muy buenos insectos para tener, pero también tengamos en cuenta que las larvas de las mariposas pueden llegar a ser un problema en la huerta. Quiero hacer acá como este pequeño hincapié para que tengamos en cuenta esto. Si bien uno siempre tendría que tratar como de respetar toda la vida, de que la diversidad sea grande y demás, en un contexto de huerta o en un contexto de jardín, el equilibrio no es perfecto y a veces pueden surgir problemas que tenemos que controlar. Y bueno, las larvas suelen ser un gran problema en algunos cultivos porque pueden llegar a depredar y a eliminar cultivos muy, muy fácilmente. Yo acá les puse algunos ejemplos muy pequeños, pero por ejemplo, esta oruga acá es una oruga que se alimenta de maíz, y en cultivos de maíz es muy, muy difícil o sea, si tenemos esto hay que controlarlo porque pueden acabar con un cultivo de maíz, por ejemplo. Y hay maneras de controlarlas sin utilizar agroquímicos, ¿no? Obviamente eso es una opción que por lo menos yo no manejo, pero por ejemplo hay control biológico con himenópteros, es decir, con avispas, o hay soluciones a base de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que afecta el sistema digestivo de las larvas y las mata. Si bien no es como, no quiero que se vayan con la idea tampoco de que tienen que aplicar así por aplicar, sepan que hay opciones para controlar algunos avances de orugas en nuestros cultivos. Y bueno, entonces esto es lo que, como si yo quiero que se vayan con una idea de esta clase, quiero que se vayan con lo que dice el título. Plantemos biodiversidad. Y esto es un poquito lo que le decía, porque cuando hablábamos con Cintia al principio, cuando empezamos a diagramar la clase, a ver cómo le poníamos de título y demás, hablamos un poquito de la crianza de mariposas. Y para mí, sobre todo en un contexto de huerta, no estamos criando mariposas, porque cuando se crían mariposas en general lo que se hace es, a los estados juveniles se los protege de cualquier eventualidad externa hasta que sean adultos y puedan independizarse. Y en una huerta no vamos a hacer eso. Vamos más que nada a crear un ambiente que sea propicio para que las mariposas vengan. Después, si algunas larvas se la come una avispa, o tienen falta de alimento y se terminan muriendo de hambre, o pase lo que pase, bueno, es como lo natural, pero nosotros vamos a propiciarle un ambiente para que puedan venir las mariposas y ofrezcan sus servicios de polinización en nuestro cultivo. Entonces, por un lado, lo que podemos hacer es aumentar la oferta floral en general.
casi cualquier tipo de flor va a servir para que las mariposas vengan. Obviamente hay flores que son mejores que otras, o que están, como decía Cintia antes, que tienen una forma que les queda mejor a las mariposas para que se alimenten, pero en general, aumentar la oferta floral en la huerta siempre es positivo, porque les estamos dando más alimento. Y después, la otra manera de hacer que el ambiente sea propicio para las mariposas es plantar especies, especialmente nativas, que sirvan de sustento para las orugas, porque como les dije al principio, hay algunas orugas que se alimentan solamente de una planta en particular o de una familia de planta en particular. Entonces, en el planeamiento de una huerta, podemos crear biocorredores o islas o plantar en una zona buffer, por ejemplo, plantas nativas que sepamos que sirven para que cierta especie en particular se pueda alimentar y subsistir. Y ahora, eso es lo que vamos a ver a continuación, les voy a dar, para terminar, como una pequeña lista de plantas que pueden ustedes poner en su espacio, jardín, huerta, lo que sea, para atraer mariposas. Después, si quieren, yo lo hablo con Cintia y les puedo pasar un archivo, un PDF mucho más completo que hicieron en el Jardín Botánico Thais, donde hay una lista bastante más completa de plantas que pueden tener, pero acá para que tengan un pantallazo general de diferentes plantas. Bueno, por ejemplo, Baccharis es un género de plantas, acá les puse Salicifolia, es una especie en particular, pero hay otras especies de Baccharis que pueden servir para atraer mariposas y como nutricias. Y acá para que veamos cómo nos vamos a manejar con estas filmidades. Este es el nombre de la planta y esta es la función. Cuando pongo nectífera, significa que sirven de alimento para mariposas en general. Mariposas, abejas, dípteros, un montón de bichitos que se alimentan de flores. Cuando dice nectífera, sirve para eso. Y cuando dice nutricia, significa que la especie en particular que está acá, estos son los nombres de las especies, se alimentan de esta especie. No significa que se alimenten solamente de esta especie, hay algunas que se alimentan de varias, pero sepan, por ejemplo, si ustedes ponen Baccharis salicifolia en su jardín, es muy probable que de repente tengan esta especie de polilla, que es la que les puse acá la fotito, que es una polilla que para mí es hermosa. Un detallecito que quizás hay que refrescar, que lo vimos cuando en el primer módulo que hablamos de calendario de siembra, cuando Leo dice especie, sería como el nombre y el apellido, las dos cosas, tanto de una planta como de un insecto, ¿sí? El primer nombre es el género, ya sea de planta o de insecto, y la segunda parte le otorga esa categoría de especie. Entonces es por ejemplo, no sé, la mariposa limoncito tiene como el género y la especie, ¿no? Entonces, especie es eso y género es la primer parte de ese nombre compuesto. Sí, les pido disculpas si es muy complicado el tema de los nombres científicos. Es que no, está buenísimo. Estamos refrescando cosas que quizás vimos en algún módulo y bueno, después uno las deja de usar y bueno, por ejemplo, ahora vuelve eso, ¿no? Género, especie. Así que nada, lo mismo que las familias de las hortalizas o familias de plantas. Así que no, está buenísimo, Leo. Dale. Bueno, esta Baccharis es una de las especies, es una arbustiva muy linda, tiene una flor muy, muy hermosa. Después, esta es otra especie, es una plantita nativa, que es Sena corimbosa, que es un arbusto semiarbolito, que pueden ver que es nutricia de muchas especies de lepidópteros. Esta es una de ellas, pero es nutricia de varias, así que tener esta especie en el jardín siempre es positivo. Después, esta es otra especie, es una malvácea, que es nutricia de esta mariposita que les puse acá, que es una especie muy linda, que igual esta, por ejemplo, se alimenta de varias especies. Ahora vamos a ver en otras filminas que también va a aparecer este nombre de Vanessa Carie en varias filminas. Pero bueno, esta planta es nutricia de esta mariposa solamente. Miren, ahí está. Después Cestrum parki, que es una planta también, una arbustiva muy, muy linda. Esta foto es de mi jardín, donde tengo las suculentas.
que es una planta nectífera, muy linda para abejas y también para colibríes, porque tiene esa forma, las flores son como una trompetita. Siempre que vean ese tipo de flores, como por ejemplo las salvias también, para los colibríes le viene bárbaro, porque meten justo el piquito, digamos, en la flor y se alimentan muy bien. Y bueno, y es nutricia de varias especies, como por ejemplo la que les puse acá, que fíjense lo que es, no sé, a mí estas alas traslúcidas me parecen increíbles. Bueno, de acá, Aristoloquia es otra planta, suelen ser enredaderas. Hay varias aristoloquias que son nutricias de plantas, pero bueno, yo les puse esta como ejemplo, que fíjense lo que es esta florcita. Y es nutricia también de varias especies de lepidópteros, como esta que está acá. Esta que es estos colores también. Les digo lo mismo a todas las mariposas, pero todas son hermosas para mí. Bueno, y después tenemos lantana, que lantana es... Cuando yo diseño jardines de mariposas, si bien lantana es nutricia de una sola especie, que es esta que ven acá, es una planta nectífera muy, muy utilizada por una gran variedad de polinizadores, y es una de las plantas que, como les digo, cuando yo diseño algún jardín de mariposas, o un jardín de nativas, o un jardín en general, siempre suelo decir que pongan lantana porque es una planta que para mí es maravillosa. Es una arbustiva que metro y medio de altura, crecimiento muy horizontal y floración. Esta es la inflorescencia de la plantita, una floración muy linda que atrae muchos polinizadores. Así que si van a armar un jardín, lantana para mí es una especie que tienen que tener. Es de muy fácil cultivo, además, no sé, en general es una muy linda planta. Bueno, después esta planta que es la chilca dolor, que tiene un nombre científico bastante complicado. También es una planta, también una arbustiva un poco más grande, alcanzará el 1,5 metros, 2 metros, y tiene un aroma cuando florece que es increíble también. A mí me encanta el olor de la chilca. Y también es nectífera para un montón de especies y es nutricia de esta mariposita que ven acá en la foto, que justo se está alimentando de una chilca. Y bueno, después acá las asclepias. Esta asclepia melodora es la asclepia nativa de acá, de esta ecorregión, pero en general lo que se utilizan en los jardines, que está muy de moda porque es nutricia de la mariposa monarca, en general se utiliza una asclepia que es más nativa de América del Norte, que es la que más se consigue en viveros y demás. Pero bueno, si quieren poner asclepias para que vengan monarcas y quieren que sea nativa, tiene que ser la melodora, que es, aparte de ser nectífera, de vuelta, para muchos polinizadores, es nutricia para las especies del género Danaus. Danaus eripus, bueno, Danaus erismus, que son todas las mariposas que se conocen como monarca, que es esta de acá de la fotito. Bueno, después tenemos Pavonia hastata, que es otra malvasia, que como les dije es también nutricia de Vanessa acarie, que se las mostré antes, que se alimenta de plantas de la familia Malvaceae. Bueno, y es nutricia también de varias especies. Por ejemplo, esta es la Pyrgus, es esta que ven acá, esta polillita de acá. Y esta es la planta, tiene una flor muy linda. Es también un arbustito chiquitito, no alcanza demasiado tamaño. Bueno, y después acá tenemos la que es otra malvasia que se conoce como malvadisco, que es un arbustivo un poco más grande, con una flor muy, muy linda también, a mí me gusta mucho. Esta se la ve mucho en la calle, o por lo menos yo la veo bastante, porque bueno, es nativa de esta región y crece espontáneamente en baldíos y en diferentes lugares. Y bueno, y es nutricia también para varias especies de mariposas y polillas. Bueno, y después tenemos la pasiflora, que bueno, acá les puse una especie, pero hay varias especies de pasifloras que son nutricias de diferentes mariposas. Y esta es muy, muy conocida. Si ustedes están en la zona de Buenos Aires o por alrededores, igual se extiende hasta el norte, la tienen que conocer porque la flor es
increíble. Se lo conoce también como muncuruyá, que es este frutito que hay. Para mí es otra de las especies que cuando me piden una enredadera nativa, de crecimiento rápido, que tenga flores, siempre la recomiendo. Porque es increíble. Crece muy rápido, no hay que darle... Hay algunas enredaderas en los jardines que uno las tiene que ir enredando en una reja, por ejemplo, o algo. Bueno, la pasiflora tiene una estructura que se llama zarcillos, que es como un hilito que tiran los tallos, que se va agarrando solo, entonces se agarra sola de cualquier alambrado. Es muy común verlas si caminan por las vías del tren o al costado de la vía del tren. Siempre en los alambrados está lleno de pasiflora. Y además da frutos que son comestibles, son riquísimos y son nutricias de varias mariposas, como por ejemplo la mariposa espejito, que es la más conocida, o esta acá que le puse en esta fotito. Nada, es una planta que también es como uno de los caballitos de batalla para la jardinería agroecológica. Bueno, después Micaña cordifolia es otra planta, también nativa, con una flor, individualmente no es la flor más linda, digamos, pero la inflorescencia en general es muy hermosa, a mí me gusta mucho. Es nectífera para agentes polinizadores y es nutricia para algunas especies de mariposas. Esta, por ejemplo, es la tegosa claudina, pero también actinote, que es un género de Lepidópteros, también se alimenta de esta planta. Y después tenemos la auragia, que es, capaz alguien la conoce como el nombre común Stasi, que también es una enredadera que es muy linda, tiene una flor muy linda, da un fruto que también es comestible, y es nutricia de la mariposa monarca, que en general se le suele dar de comer asclepias, pero también se alimentan de tasi. Yo en el jardín tengo tasi y asclepias y comen de las dos sin problema. Y bueno, eso, como les dije, es una enredadera también muy linda que se va enredando en cualquier estructura que le pongan, así que si van a armar un jardín y necesitan una enredadera, tasi también es una muy linda opción. Y finalmente, la última que vamos a ver acá, se los puse porque si bien no es muy común, es la tilancia, que es el conocido como clavel del aire, que se ve muchas veces en los árboles, en los cables de luz, porque son plantas epífitas que dan una flor que es muy linda y es nutricia de esta mariposa que es la frotadora común, que bueno, es una plantita que se las puse acá porque es como medio, como es epífita, es como medio diferente a las demás, por decirlo así. Y bueno, finalmente, esta es la última filmina de la clase de hoy. Después, cuando se las comparto, van a poder entrar a los links. Les puse unos links de utilidad para, si quieren adentrarse un poquito más en lo que es el mundo de las mariposas. El primer link es una lista de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. De hecho, yo saqué muchas imágenes de esta charla de ahí, en donde van a poder ver una lista de todas las mariposas que hay en la reserva, de todas las polillas que hay en la reserva. Hay fotos del estado adulto, hay fotos del estado juvenil, a veces hay fotos de los huevos, y están los nombres científicos, la familia a que pertenecen. Es muy, muy completo, está muy lindo. Después les puse un blog de flora bonaerense que es de Hernán Tolosa, que también saqué algunas imágenes de su blog, que es también un blog que yo utilizo mucho porque Hernán se toma el trabajo de fotografiar y explicar el hábito de crecimiento de cada planta nativa del lugar, así que si les interesan las nativas es un muy lindo blog para ingresar. Después le puse dos grupos de Facebook en los que yo soy miembro nomás, no soy administrador ni nada, pero siempre hay discusiones interesantes, mariposas y polillas de Argentina y proyecto de repoblación de mariposas autóctonas, que hay gente que sabe muchísimo de lepidópteros en esos grupos, así que si tienen dudas o algo siempre pueden preguntar ahí. Después le puse un link de Argentinat, que es también como donde los usuarios suben fotos de las observaciones de diferentes... espérense que se me cortó. Dice clic al cosito de Argentina sin querer. Esperen, a ver, denme un segundo. Que volvemos a la charla. Acá.
bueno, ahí suben un montón de fotos de diferentes individuos del orden Lepidoptera. Después le puse una charla de YouTube que es como muy parecida a esta, pero es más completa, de Proyecto Panambí, que es un link a una charla de YouTube que dura unas 2 horitas más o menos, si lo quieren ver. Es muy, muy interesante también lo que hablan ahí. Y al final les puse un link de un blog que es de Gabriela Ruelán, que explica también cómo, si quieren criar mariposas en su jardín, les explica muy bien cómo hacer y los pasos que tienen que seguir. Así que bueno, eso es básicamente todo por hoy, toda la charlita de hoy. Esperen que estoy viendo. Leito, hay ahí algunas cosas en el chat. No sé si querés dejar de compartir Dale, para y que... ver los últimos comentarios. Dale, dame un segundo que dejo de presentar. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Buenísimo. A ver, en el chat, ¿están? Sí. Bien. ¿Cómo podemos hacer para reconocer cuáles orugas pinchan y cuáles no? En general te vas a dar cuenta porque tienen una estructura como lo de la gata peluda, digamos, tiene una estructura de que te das cuenta que hay pelitos. No todos los pelos que tienen las orugas son urticantes. Por ejemplo, la mariposa espejito tiene un montón de pelitos o de estas estructuras, pero vos las podés agarrar con la mano tranquilamente y no te pasa nada. Y hay otras que no. En general, las que son urticantes suelen tener colores muy, muy vistosos, pero bueno, ante la duda, como les decía, en un momento, mejor observar y no ir tocando. En general, si pueden evitar tocar cualquier ser vivo que está viviendo su vida, para mí es mucho mejor. Y bueno, si conocen bien la especie y demás, la pueden llegar a agarrar. Pero si no lo saben, tengan cuidado porque a veces las reacciones que dan son bastante jodidas. Y bueno, si tienen niñas y demás, también traten de enseñarle esto de que andar, si bien yo creo que interactuar con la naturaleza es muy valioso, a veces ir metiendo manos, si no se conoce muy bien qué estamos tocando, tampoco es lo más recomendable. Pero bueno, en general esto, colores vistosos y estructuras así como peludas, vamos a llamarle. Después pregunta Diana si la presentación la vamos a recibir. Sí, se las puedo mandar, les puedo mandar la presentación y algunos archivos de PDF que tengo que si les interesan, se los puedo mandar, no hay problema, después lo hablo con Cintia. Y después Mirta dice que cultiva udeja. No sé si eso espero nutricia alguna mariposa, la verdad. Eso te lo debo. Tendría que averiguarlo. Si querés después lo veo. Con vuelta, yo tampoco soy entomólogo ni tengo el gran conocimiento de mariposas. Así que la verdad desconozco eso. Ahora hay un montón de material también ahí en los links que pasaste, también como para investigar un poco más. Sí, igual usualmente ahora, como está muy de moda la comunidad de mariposas, una búsqueda en Google o se meten en los grupos de Facebook que les pasé y preguntan ahí hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre mariposas, pero muchísimo. Así que son fuentes muy, muy recomendables para que consulten. Cuando estás en un lugar con mucho viento, ¿qué recomendás? En lo referente a qué te referís, Aloma. Porque el viento en realidad, las mariposas como que no le importa demasiado si hay mucho viento, no, ¿viste? Ellas se arreglan solas en el ambiente natural. No sé si te referís a eso o te referís a otra cosa. Hay que proteger el jardín. Y en general, a veces, a ver, el viento en excesivo, saliéndonos un poco de las mariposas, puede hacer dos cosas hacia el viento. Por un lado, puede llegar a romper ciertas plantas que no están preparadas para resistir los embates del viento. Y por otro lado, en lugares muy ventosos, lo que sucede es que las plantas necesitan más riego, porque transpiran más agua. El viento hace que el flujo transpiratorio de las plantas aumente. Entonces, si están en un lugar muy ventoso, o riegan más o utilizan algún tipo de cortina para proteger del viento.
bueno, si no hay más preguntas, no sé, sin... No, quedamos en, bueno, si después mandás la presentación Y después arreglamos el tema. la mandamos y bueno, Tamara, si compartís la clase grabada, también mandamos todo ahí para que lo tengan, para que lo refresquen y también para las personas que no se pudieron sumar. Leito, te voy a pedir si por favor podés poner en el chat si tenés, vos tenés redes sociales, ahí si las compartís. Y ahí se los voy poniendo. Que por favor difundan, es súper importante, bueno, difundir estos emprendimientos. Así que denle me gusta o agreguen a Leo. Y bueno, volver a agradecerte por el tiempo. Sos un orgullo, compañero, así que agradecida. Vale, gracias a ustedes. Esperen que les voy poniendo mi mail también por las dudas si me quieren mandar un mensajito. Lo puedo hacer tranqui. Eso, todo. Después igualmente en el correo que mando, con la clase y con la presentación, mando también las redes y tu mail para cualquier consulta que te quieran hacer. Dale, así. Buenísimo. Dale. Bueno. Muchas gracias. Pará. Saquemos una foto, Leo, vos acá. Sí. Así pueden prender las cámaras y poner cara de sonrisas, así. Después compartimos ahí. Dale, así ya le saco. Dale, bueno, la saco, ¿eh? Sonrisas. Ahí está, dale, después te la comparto. ¿Sacaste? Sí. Súper. Bueno, muchas gracias por sumarse, por el cambio de horario ahí que hicimos a la tarde. Bueno, gracias. Un beso y cualquier consulta nos mandan mail, ¿eh? Lean. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.